¿no? Una familia extensa, papá, mamá, abuelos, tíos, ¿no? Y que realmente nosotros como trabajadores sociales siempre estamos inmiscuidos dentro de esas realidades, ¿no? El maestro Eli hace mucha referencia a que nosotros somos los únicos profesionales que de forma literal pues llegamos hasta la cocina de las personas, ¿no? Con esa técnica de la visita domiciliaria, ¿no? Y que realmente nosotros somos los que conocemos estas realidades, porque son necesidades sí sentidas, pero que también nosotros podemos visualizar. Y bueno, en este sentido, entonces hablamos de los sujetos sociales, que son más complejos, ¿no? Puesto que nuestra realidad se ve cambiante en todos los contextos. No es la misma Elizabeth que está hoy a la Elizabeth que estuvo el mes pasado, ¿no? Cada día pues es un aprendizaje, ¿no? Y también las circunstancias particulares de la vida pues nos hacen cambiar, tanto a nosotros como profesionales como a las personas, ¿no? Y hablando también sobre paradigmas de cómo conceptualizar a cada persona, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra acción no es lo mismo en cuanto al lenguaje, que esto es un poco, pues, ya lo mencionaba el maestro Martín, ¿no? En cuanto a paradigmas, cuando nos referimos a las personas como sujeto, como ciudadano, como usuario, tiene que ver con las diferentes formas en las que nosotros nos ubicamos. Y bueno, también las instituciones sociales en crisis. Actualmente nosotros pues nos encontramos en un punto yo creo que muy complejo, ¿no? Hablando de transiciones políticas, nos hablan sobre la cuarta transformación en la que nos encontramos. Y es como nosotros desde nuestra visión nos estamos preparando para poder pues enfrentar todos estos cambios, porque efectivamente pues hasta la visión en cuanto a hacer la política pública pues es totalmente diferente, ¿no? Y entonces nosotros como profesionales, ¿cómo estamos preparados para poder en esta nuevo concepto, ¿no? Poder intervenir, ¿no? Y volviendo un poco al ejemplo o la experiencia, que la noticia que nos dieron hace unos días, ¿no? O sea, al menos en el ámbito educativo, cómo se va a trabajar, ¿no? Porque efectivamente está este planteamiento del sí poder incluir a las y los trabajadores sociales en esta área, ¿no? En lo que es educativo, ¿no? Pero una vez supongamos que se apruebe esta reforma a la ley de educación, entonces ¿qué viene, no? ¿Cuál sería el elemento para poder determinar en cuanto a cuáles son las actividades, cuáles van a ser los objetivos a los que se va a encaminar la acción del trabajador social, al menos en este contexto, ¿no? Y bueno, esto es en un primer momento, y en un segundo momento pues estaremos hablando de hasta cuestiones de salud, ¿no? También por ahí estamos trabajando una propuesta a nivel de Ley General de Salud en cuanto a la función de los trabajadores sociales, ¿no? Y también tiene que ver con la dignificación del gremio, etcétera, etcétera. Pero es como nosotros estamos preparados para afrontar esta situación, ¿no? Para ubicarnos dentro de la institución y realmente pues hacer algo benéfico, ¿no? Y bueno, entonces ahora hablamos de nuestras capacidades, ¿no? En cuanto a la capacidad de respuesta, solución novedosa, creativa y estratégica a las problemáticas sociales. Y tiene, yo creo que por ejemplo esta parte tiene que ver mucho con el fortalecimiento. Y sí, el pensar, el hacer. Nosotros dentro de nuestros espacios tal vez estamos familiarizados pues, con ciertas actividades que nos son encomendadas, ¿no? Que alguien nos dijo que pues esa es nuestra función y eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo sé, ¿no? Y porque me pasa, que siempre estamos rebasados de trabajo, ¿no? Pero no, siempre creo que nosotros tenemos la capacidad de poder proponer más allá, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago dentro de mi acción profesional, ¿no? Y qué elemento puedo encontrar para que esa acción tenga un mejor resultado o para que un proceso sea más rápido, ¿no? Y es aquí donde entra para nosotros la solución novedosa, creativa y estratégica de las acciones que nosotros realizamos. Y por supuesto no plantearla únicamente como una sola actividad, más bien el objetivo que pudiera tener esto, ¿no? Hablando de hasta facilidades, ¿no? Del poder hacer. Y bueno, también el trabajo social como una profesión, una disciplina, una carrera, un gremio estratégico y sobre todo prioritario.
Y es aquí donde yo creo que, pues que efectivamente somos prioritarios. Ahorita también vamos a hablar de los campos emergentes, de lo que tiene que ver con trabajo social, ¿no? Pero me gustaría como pausar un poco esto, lo prioritarios que somos. Y ahora sí, hablar sobre los pilares profesionales y esferas de intervención del trabajo social. De acuerdo a diversos autores, pues hay muchas definiciones o muchos puntos que tienen que conceptualizan de lo que hace un trabajador social, ¿no? Hablamos hace rato sobre el método único, del caso grupo y comunidad, ¿no? Por ejemplo, estos paradigmas de que es investigación, diagnóstico, plan social, tratamiento, ejecución, evaluación, ¿no? Y que yo creo que es algo que nosotros pues tenemos siempre muy presentes. Al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando llego a una institución o algún espacio nuevo, ¿no? Y eso es hasta, no sé, por default lo haces, ¿no? Llegas, ves, analizas, encuentras un punto estratégico en el que tú puedes realizar cierta acción, lo piensas y bueno, y de ahí es donde empieza a partir toda tu acción. Y bueno, aquí también hablamos de la administración y el fortalecimiento de instituciones y servicios sociales, ¿no? Aquí este punto lo voy a relacionar mucho con lo que es la gerencia social, porque también es parte de lo que nosotros vemos en el diplomado, ¿no? Es como nosotros, estamos sí preparados para intervenir, para realizar acciones, pero tenemos que tener todo un conocimiento bien fundamentado, hablando de administración, ¿no? Y por ejemplo, cuando llega el momento de la planeación, nosotros tenemos que estar conscientes en cuanto a recursos materiales, recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no? Y esto es una cuestión fundamental para que nosotros podamos hacer algo. Y por ejemplo, la gerencia social, ¿no? Que tal vez pudiera parecernos que pues hasta la palabra, ¿no? Porque es una palabra que viene mucho del ámbito empresarial, ¿no? Que es el gerente, ¿no? Y bueno, yo aquí veo que nosotros como trabajadores sociales y la gerencia social, pues es bien importante y tiene que ver con aspectos de liderazgo y de toma de decisiones. Porque nosotros, hasta les comentaba con la palabra, ¿no? Un gerente social. Pues yo creo que un gerente social pues es mi jefe, y pues no, al menos desde mi postura yo creo que no. Por ejemplo, sí considero que la gerencia social la podemos hacer, se puede realizar de una posición de abajo hacia arriba, ¿no? Porque nosotros proponemos y sabemos y podemos gestionar, y por supuesto que tenemos estas habilidades, ¿no? Y a través de eso nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Porque también no es lo mismo un líder que es impuesto a un líder que es natural. Tal vez nosotros tengamos más afinidad por el líder que es natural y pues podamos proponer, o a lo mejor tenemos esa característica dentro de nuestra personalidad, que somos líderes naturales y por ahí podemos aprovechar para hacer muchas cosas. Y bueno, la relación con los sujetos sociales. Esta parte pues es fundamental para nuestra profesión, ¿no? El poder relacionarnos con la otra persona. La semana pasada se ponía sobre la mesa, ¿no? Y comentaba aquí la compañera sobre la empatía, ¿no? Como un elemento bien importante. Yo difiero mucho del maestro, ¿no? Porque él nos hablaba, del profesor Bautista, sí. Porque él nos decía, no, pues es que tú no puedes, como hasta cierto punto sentir empatía, o así lo entendí, no sé. Sí, como que iba hacia otro lado y él lo tomó por el sentido de ser simplemente, pues no sé, sentimental, hacia punto antes de ser profesional. Justo eso. Sí, y yo creo que el ser profesional no está peleado con el poder tener un sentido humano hacia el otro, ¿no? Y tiene que ver con las características que desde nuestra propia profesión pues están ahí presentes, ¿no? Y pues pasa en muchas de las ocasiones. Por ejemplo, hace unos años estuve trabajando en un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. Trabajábamos con las víctimas directas y las víctimas indirectas, ¿no? Y bueno, hace unos meses
yo me prestaba a este análisis porque incluso las usuarias pues me agregaron a Facebook y acepté a algunas, ¿no? Y lo cierto es que me dio mucho gusto porque pues al momento de poder dar un saludo, pues ellas me decían, no, pues muchas gracias, porque pues gracias a la atención que me diste, pues ahora soy otra persona, ¿no? Estamos hablando de hace 2 años que tuve esa experiencia, ¿no? Y de verdad, como el tener una visión profesional, porque tenemos todo un método establecido, tenemos actividades que tenemos que realizar con ellas, pero también esta parte que es humana, ¿no? Que a lo mejor y dentro de, no sé, mi actividad no está el escucharse tan minuciosamente, porque esa es la chamba del psicólogo, ¿no? Pero sin embargo lo hago y no necesariamente tengo una intervención, más bien es como desde este sentido humano. Y la verdad es que a mí me daba mucho gusto, ¿no? Que se reconociera como esta parte, ¿no? Que sí, de una forma pues muy humana el poder trabajar con el otro, ¿no? Y bueno, la incidencia en políticas sociales. En este punto se me hace muy importante porque también considero que es de las características en las que menos hemos trabajado como profesionales, la incidencia en las políticas sociales, porque nosotros a veces vemos como muy delimitado el poder hacer como algo más allá de las actividades que nosotros tenemos, y me pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tuve esta experiencia con las mujeres víctimas de violencia, pues yo no podía visualizar algo más allá a partir de lo que yo hacía, ¿no? Porque efectivamente pues me tocaban X cantidad de usuarias, pues yo las atendía, les daba toda la sensibilización, atendía a sus hijos, ¿no? Y pues hasta ahí se quedó como lo que yo hacía, ¿no? Pues dentro de las actividades que me marcaba la institución, ¿no? Y bueno, llego a Cultura y mi visión fue diferente. También tuvo mucho que ver con que pues estaba yo en el diplomado y realmente fue muy, muy enriquecedor. Y bueno, les voy a platicar mi experiencia en este punto, ¿no? No es como ni en el afán de referente, más bien como ejemplificación. Pues a mí me pasa que llego a la Secretaría de Cultura y pues les comentaba yo que organizo la fiesta de culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Es todo un ejercicio bien interesante, sobre todo porque tiene que ver con este concepto de la gobernanza, ¿no? Es cómo a través de la sociedad civil, cómo a través de sí, las funciones que tienen que tener la institución, cómo se realizan propuestas, ¿no? Y hablando sobre participación social, es como la escucha activa a través de las necesidades sentidas de las comunidades nos permiten construir. Y bueno, yo llego en un momento en el que pues es el último año en el que está una administración, ¿no? Y puesto que es un proyecto nuevo, aunque ni tan nuevo, ¿no? Es el 5º año, pues no hay como nada estructurado, no hay reglas de operación, no hay manuales de procesos, todo se hace como pues yo creo que por aquí y por aquí lo voy a hacer, ¿no? Y por ejemplo la visión desde el trabajo social es diferente, ¿no? Y hablando también sobre procesos de sistematización, ¿no? Cómo esto nos permite el poder proponer. Por ejemplo, a mí me tocó que pues sí me incluían a las mesas de trabajo con la comunidad indígena. Por ejemplo, el trabajar con comunidad indígena es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, a nivel Ciudad de México, las comunidades indígenas están generalmente pues muy politizadas, ¿no? Y también puesto a la historia de lucha que traen en sus propias comunidades, es muy difícil poder converger en un espacio, ¿no? Pero lo que nosotros hacíamos en ese momento pues era dividir por mesas de trabajo, puesto que si nosotros convocábamos en una asamblea, ellos tienen sus propios problemas históricos, ¿no? Y hasta uno se mató de su pueblo con el otro y por eso no le habla, ¿no? O sea, situaciones de esa magnitud, ¿no? Entonces nosotros aprendimos que no podíamos juntar a X persona con Y persona,
porque si no, o pasaba o uno, se peleaban, o dos, los dos se quedaban callados y no había propuestas y no se podía avanzar, ¿no? Entonces nosotros nos enfrentamos a esta situación y pues esa fue como la primera opción, sí, vamos a separar, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que a nivel de organización, ¿no? Cada grupo podía trabajarse de diferente forma. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se trabaja con una organización que ya está como más establecida, ¿no? Por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Se llama Movimiento de Pueblos y Comunidades Indígenas, Triquis, algo así. Entonces, por ejemplo, ese grupo es un grupo que está bien organizado, ¿no? Hay sus jerarquías, por supuesto, en la mayoría de estos espacios, pues la toma de decisiones es muy vertical, ¿no? O sea, lo que dice el líder es lo que se hace y ya. Si el líder no le parece, se para y se va, pues los demás lo siguen, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con que el poder tener una relación buena con ellos, pues nos hacía hasta proponer otros espacios que solventaban la problemática que estábamos atendiendo. Por ejemplo, la Fiesta de Culturas Indígenas se crea a partir de la necesidad de espacios laborales dentro del contexto de la ciudad. En el 2007 se ubica un reordenamiento entre comerciantes del centro histórico, ¿no? Hubo todo un reordenamiento en espacio público. Entonces, a las personas que eran comerciantes se les dieron plazas para poder vender y la única población que quedó pues excluida fue la población indígena. Y entonces es por aquí donde empieza toda esta historia de lucha. Entonces, bajo este contexto, pues se crea esta fiesta, que efectivamente es un paliativo para poder solucionar toda esta necesidad de trabajo que tienen los artesanos, pero pues es una vez al año y es un paliativo y está bien, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, pues se empiezan a proponer, ¿no? Diversos hasta espacios para poder comercializar, ¿no? Y aquí es donde viene lo interesante, porque no necesariamente las comunidades indígenas pues parten de su necesidad, efectivamente de su derecho al trabajo, pero también entra la parte de los derechos culturales, ¿no? Y tiene que ver con la visibilización de toda la cultura que ellos traen, ¿no? Y como en un contexto urbano, pues se traslada toda esa parte hasta de lo tangible y lo que no es tangible. Y nos encontramos con eso en un primer momento. Y viene la otra parte, porque también dentro de la ciudad existen pueblos y barrios originarios, ¿no? Que justamente los pueblos y barrios originarios se autodenominan así por no cargar con toda esta carga cultural que tiene que ver con lo que es ser indígena, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede autoadscribir una persona que se encuentra en comunidad indígena? Y es porque él se nombra a sí mismo, ¿no? Si una persona dice yo soy indígena, nadie le puede decir, ay, no, tú no eres indígena, encontraste un pueblo o barrio originario, porque un pueblo y barrio originario pues tiene que ver con la situación hasta geográfica, ¿no? Si alguien que vive, no sé, aquí en Copilco, dice yo soy de un pueblo y barrio originario, no, pues no, porque Copilco no es un pueblo o barrio originario, ¿no? Y bueno, ese es el contexto de esto, y la incidencia en políticas sociales tiene que ver que, por ejemplo, desde la perspectiva del trabajo social, estamos creando las reglas de operación justamente para este programa, ¿no? Porque al menos en este año se vieron beneficiadas 1,078 personas, ¿no? Y cada año va aumentando. Por ejemplo, en el primer año fueron 400, luego 700, 800, y ahorita llega un punto en el que estamos beneficiando a más de 1,000 personas, ¿no? Y entonces, esto es muy benéfico, ¿sí? Profesora, no me queda muy claro. Quiero entender que la identidad indígena o de origen trasladándose a la ciudad se ve afectada, y que la necesidad de darte esa identidad total indígena es que se hacen todas estas situaciones para generar eso, el reconocimiento como parte de un pueblo indígena. Sí, fundamentalmente este programa empieza por la necesidad de espacios laborales.
ya que la fiesta se compone de dos partes, ¿no? La primera sí es la parte que es meramente cultural, que visibiliza, y la parte es una expoventa, que sí, también visibiliza, pero es desde otra perspectiva y tiene que ver más con el sentido económico, ¿no? Entonces surge a partir de eso, más bien, creo que lo había dado a entender. Pero bueno, y entonces sí, como desde el trabajo social, desde elementos de participación social, desde el conocer las propias formas de autoorganización y por supuesto desde este referente hasta constitucional, ¿no? Ustedes saben que a partir del 17 de septiembre entró en vigor la constitución de la ciudad, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos todo este referente, ¿no? Y nos podemos prestar a propuestas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y pensar el hacer, ¿no? Porque, y plasmarlo sobre todo, porque muchas de las veces nosotros se nos ocurre algo y únicamente las ideas se quedan ahí, ¿no? Pues sí, pero es como tú empiezas a proponer. Por ejemplo, en determinado momento yo le dije a mi jefa, oye, pues yo creo que podríamos empezar a hacer como hasta un manual de procedimientos, ¿no? Y ella me dijo, pues está muy bien, pues empieza a escribir y lo vamos trabajando juntas, ¿no? Y como después de un manual de procedimientos, pues ahora estamos evolucionando a unas reglas de operación, ¿no? Y que no necesariamente, pues nosotros decimos, sí, voy a proponer las reglas de operación y ya, mañana ya están. No, son procesos que son largos, ¿no? Que hasta tienen que pasar por otro tipo de revisiones, también ya a nivel jurídico, de presupuestos, ¿no? Pero sí, es como desde lo micro vamos a lo macro, ¿no? Y tiene que ver también con toda una historia así de trabajo, ¿no? Y sobre todo, a mí, la verdad es que me hace sentir muy bien, ¿no? Porque pues es desde la visión del trabajo social, ¿no? Y no es la misma sensibilidad que tal vez podría tener un antropólogo, porque el antropólogo, pues sí, efectivamente, ve esta situación desde lo antropológico, desde la parte de los usos y costumbres, sí un poco desde las necesidades sociales, pero como el trabajo social, sí, ve eso, pero también lo analiza a nivel operativo, ¿no? Que es más funcional, ¿no? Contempla recursos. Este año me gasté tanto recurso para esto y yo creo que no, es prioritario esto y entonces le puedo dar más recurso a esto, ¿no? Y el proceso va a ser más fácil, ¿no? O sea, y bueno, la idea de la incidencia en políticas públicas y el ejemplo que puse hace un momento tiene que ver con que no nos quedemos con lo que hacemos como que es algo chiquito. No, nosotros tenemos las capacidades y sobre todo los elementos para poder hacer cosas más grandes y sobre todo proponer. Y bueno, en cuanto a las esferas de intervención del trabajo social, dentro de las propias formas o espacios en los que nos ubicamos el poder proponer. Por ejemplo, las instituciones de Estado de Gobierno, que es como lo que nosotros estamos insertos en mayor medida, ¿no? En las instituciones, pero pues también nosotros como trabajadores sociales nos podemos ubicar dentro de instancias de mercado privadas, de la sociedad civil, microsociales comunitarias, instituciones y organizaciones internacionales y ser profesionales independientes. Lo cierto es que al menos yo, pues de todas estas áreas, tengo como más conocimiento de las instituciones de Estado-Gobierno, ¿no? Y un poco desde la sociedad civil, que es en donde mayormente pues nos ubicamos, ¿no? Aunque las otras no están descartadas y por supuesto que es como bien interesante el poder conocer todas las experiencias. Tengo una amiga de carrera, compañera, que me llama mucho la atención, por ejemplo, también un poco ya hablando de los nuevos espacios de profesionales para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ella trabaja en recursos humanos, ¿no? Y me llama mucho la atención cuál es su visión, ¿no? Porque ella me hablaba un poco su análisis, ¿no? Es que todo es dinero, ¿no? Ella trabaja en una empresa, no sé cuál, pero ella me decía, ¿no? Ella trabaja con la parte de las pensiones, los salarios, y dice, es que efectivamente existe un derecho al trabajo, ¿no? Existe un derecho a la salud, existe un derecho a no sé, ¿no? Pero es como todos esos derechos
se trasladan a una cuestión monetaria, porque tú no puedes ejercer ese derecho sin que, por ejemplo, yo, que hubo un accidente de X persona, entonces a partir, no sé, tienes un seguro popular y ese seguro popular no cubre la necesidad que él tiene, y entonces es como yo le tengo que hacer para que esa persona reciba el recurso económico para poder atender cierta enfermedad, ¿no? Y entonces, sí, por supuesto, cómo se visualiza desde lo social, ¿no? Porque, pues sí, está la parte del recurso, pero ¿de qué forma yo como trabajadora social que estoy inserta en esa área, pues voy a ubicar lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la innovación social y las nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales y producir estos cambios que nosotros necesitamos. Y aquí hablamos sobre creatividad. No necesariamente una persona que pues es un innovador social es el que tiene las mejores ideas. Más bien es el cómo nosotros tenemos cierta actividad y nosotros podemos fortalecer. Y la innovación social tiene que ver con los nuevos enfoques, prácticas, métodos, sistemas para llevar a cabo los procesos, tareas nuevas que se hacen con participación de la comunidad y que se transforman en los protagonistas de su propio desarrollo. Y ya hablábamos hace rato un poco de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mi espacio que yo puedo fortalecer y hacer mejor? También a partir de eso que nosotros propusimos, cómo existen soluciones que son novedosas a cierto problema, y que cumplen todas estas cualidades, por ejemplo a nivel de evaluación, ¿no? Que sea eficaz, que sea eficiente, que sea efectivo, sostenible, replicable, etcétera, ¿no? Y bueno, también la innovación social como un sistema de pensamiento y práctica para realizar algo diferente con los insumos que ya se cuentan. Y bueno, por ejemplo, generalmente nosotros se nos limita la acción porque no tenemos recurso, ¿no? Y ese es un gran problema en todas las instituciones, ¿no? Y no digo que solo para nosotros, es como más bien en general. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que con esos recursos que nosotros ya tenemos podamos eficientar todo lo que tenemos que hacer? Y bueno, también por supuesto la capacidad que nosotros tengamos para construir alianzas estratégicas. Y por ejemplo también creo que es algo que podría hacernos falta. Nosotros tenemos pues muchos amigos trabajadores sociales que se encuentran ubicados en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, ya les mencionaba yo, mi amiga, la de las empresas, mis amigas, las de la parte de violencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna otra persona, mis amigos del BIF, ¿no? Y es como, no solamente nombrarlos como amigos, más bien, sí desde la parte profesional, porque por ejemplo llega un momento en que la construcción de alianzas es tan importante. Por ejemplo, no sé, hablamos de una situación pues muy vulnerable. También hace algunos años hicimos un censo diagnóstico para población callejera, ¿no? Y a partir de eso se realizó una propuesta para la Casa de Arte y Cultura para la Vida. Esto es en la delegación Cuauhtémoc. Entonces se hace todo este proyecto, ¿no? Y cómo se vincula, por ejemplo, a través de recursos. A través del maestro Lee pues se realizó pues una gestión muy importante en cuanto a esta casa para poder realizar todas sus actividades, y tiene que ver con recursos pues sí monetario, ¿no? Y es aquí donde la alianza estratégica es un factor muy importante, porque no hubiera podido ser esa gestión si no hubiera una alianza. También, por ejemplo, nosotros muchas de las veces pues nos planteamos, al menos en el área de salud, ¿no? No sé, tenemos dentro de nuestra planeación hacer un taller de X cosa, ¿no? Por poner un ejemplo, a mí se me ocurre que estoy trabajando con niños, no sé,
con cáncer, ¿no? Y les quiero llevar a una actividad cultural y me acuerdo, pues está Elizabeth, que ella trabaja en cultura, y entonces yo creo que puede ser una buena alianza para que ella me apoye con el recurso, con no sé, una compañía teatral, ¿no? Para que lleve a los niños. Entonces, o sea, es como bien importante que nosotros podamos realizar y visualizarlo así, ¿no? También a veces pasa que nos da un poco de pena pedir, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, y también creo que como gremio, pues el poder organizarnos de una forma pues conjunta, pues nos beneficia mucho. Y bueno, la sinergia entre diferentes tipos de conocimientos y saberes, y también va justo a lo que mencionaba un poco de la alianza estratégica, ¿no? Evidentemente nosotros como personas tenemos cierta habilidad, pero siempre habrá que complementarla con la habilidad que tiene el otro, y tiene que ver con el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor y yo, pues no sé, ubicándome también un poco en el área de salud, no soy tan buena en el estudio social que le tengo que realizar a las personas, pero soy muy buena gestionando cosas, ¿no? Entonces tal vez, no sé, yo tendría que pedirle apoyo a mi compañera, que es muy buena en los estudios sociales, ¿sabes qué? Yo te apoyo en esto, ¿no? En gestionar X cosa para la institución, o sea, va en ese sentido. Y bueno, los liderazgos individuales y colectivos internos y externos a la comunidad, entre instituciones, comunidades y organizaciones. Y va justo en este sentido del poder fortalecer, porque también creo que una característica de los trabajadores sociales es que somos líderes pues hasta natos, ¿no? Por supuesto hay como sus respectivas excepciones, pero todas las capacidades, habilidades que nosotros adquirimos dentro de nuestra formación, pero también dentro de nuestra acción, son sumamente importantes. Y sobre todo, retomando lo que habíamos mencionado antes del sentido humano, no es lo mismo el cómo se relaciona un trabajador social con la comunidad a cómo podría relacionarse un antropólogo. Y justamente pongo este ejemplo porque me ha pasado. Mi compañero, que es antropólogo, pues va con estas mesas en las organizaciones indígenas, y pues para él la visión es diferente, porque él los ve más como personas que tendrían que ser estudiadas. Y por ejemplo, desde mi visión es diferente, porque yo los veo a ellos como personas que son mis iguales y podríamos construir cosas, sobre todo porque ellos tienen el saber práctico, ¿no? Y tal vez yo tengo el saber pues teórico, metodológico, práctico, técnico, ¿no? Para poder realizar ciertas acciones. Y bueno, en cuanto a los fundamentos para la innovación social, nosotros tenemos que tener como referente esta mirada de corto, largo y mediano plazo, ¿no? Y sobre todo porque hablando sobre procesos de planeación, ¿no? Es como a través de las temporalidades nosotros podemos idealizar o planear los pasos a seguir, porque para tener una meta en concreto pues hay que ir de poco a poquito, y justo lo planteaba cuando hablábamos de la incidencia en políticas sociales. Pues sí, mi meta es hacer unas reglas de operación y publicarlos en la Gaceta oficial, ¿no? Pero es, no sé, a corto plazo, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mediano plazo, ¿qué? Y ya como mi último fin, pues es publicar en la Gaceta oficial, ¿no? Pero es a través de cuántos años, por ejemplo, no sé, supongamos, por poner un ejemplo, este proceso me va a durar 2 años, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi meta al primer año? ¿No? ¿Cuál va a ser mi meta a los 18 meses? ¿No? Y también ir evaluando qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal, porque también tiene que ver con los principios de planeación, ¿no? Tal vez lo que yo planeé en un principio, hago como mi corte en la mitad de la temporalidad que yo establecí dentro de mi proyecto inicial, y digo, no, ¿sabes qué? Esto no me funcionó, entonces creo que la estrategia tendría que ir por otro lado, ¿no? Y pues se vale, por supuesto.
Y bueno, la identificación de las fortalezas y debilidades. Nosotros pues en el ideal, ¿no? Siempre creo que comenzamos a planear desde una forma, pues sí, pues lo que nos resulta ideal, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? Y por ejemplo, siempre hay como algo nuevo en el cual podamos poner nosotros mayor énfasis. Y bueno, también está la construcción de estrategias, proyecciones y escenarios alternativos. A veces nos pasa que nosotros ya tenemos algo planeado y entonces las cosas no salen como nosotros esperábamos. Y entonces también es algo que siempre tenemos que hacer, tener nuestra opción A, nuestra opción B, nuestra opción C, ¿no? Y también creo que es una de las habilidades que tenemos, porque al menos a mí me pasa, ¿no? Siempre imagino la forma más difícil o el peor escenario, ¿no? ¿Y qué pasaría si en el peor escenario, qué es lo que yo tendría que hacer para poder solucionarlo? Y bueno, por supuesto también el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la comunicación. Nos pasa que a veces nos es un poco difícil el poder trabajar en equipo y tiene que ver también con hasta las propias personalidades de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y nos pasa mucho en trabajo social. Por ejemplo, también cuando se inserta alguien nuevo a nuestro equipo, también a veces lo vemos como una amenaza, ¿no? Ay, pues me va a quitar la chamba o algo así, y nos pasa, ¿no? Y lo digo porque me ha pasado, ¿no? Y pues sí, es como nosotros podemos ver toda esta habilidad que tiene el otro y podemos integrarlo a un equipo, ¿no? Y sobre todo poder trabajar conjuntamente. Y bueno, también la apropiación de la innovación por parte de la comunidad. A veces pues también pasa que nosotros ya tenemos pues hecho nuestro proyecto, todo bien bonito, ya analizamos todos los escenarios, tenemos los recursos, pero no es aceptado por la comunidad. Y les voy a platicar sobre una experiencia que nos pasó. Había una persona que quería, y es como un ejemplo pues muy chusto para mí, que quería realizar pues un espectáculo en un lugar de los Dínamos, allá por la Magdalena Contreras, y pues ya tenía toda la gestión de las cosas que necesitaba, ¿no? Y pues empezó a hacer su difusión, y llega el momento del evento y pues no había nadie, ¿no? O sea, nadie fue. Y entonces ya también en la retrospectiva, o sea, gastamos tanto tiempo en planear, tanto tiempo en recursos, o sea, ¿y por qué no llegó nadie? Ah, pues es que por ahí hubieras empezado, ¿no? La comunidad no estaba sensibilizada para poder acudir a ese espacio, ¿no? No había como toda una preparación con la comunidad, porque efectivamente la persona pues se esmeró más por la parte hasta técnica operativa y no con la relación con la comunidad, ¿no? Y a veces eso nos pasa, ¿no? Que no tenemos ese trabajo previo para poder realizar algo que pues realmente tenga un impacto, ¿no? Nada más nos dedicamos a planear lo que para nosotros estaría bien, pero también es importante esa parte de la sensibilidad con la comunidad. Y bueno, sí, esta perspectiva transdisciplinar, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en el área de salud, que pues sí, trabajamos con los médicos, con la enfermera, con pues el nutriólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es bien importante porque, por supuesto, ellos tienen toda la visión desde lo que estudiaron, ¿no? Por ejemplo, desde la parte patológica, por poner un ejemplo, pero sí desde la parte social, ¿no? La familia, ¿no? Que también es como muy importante en estos procesos de recuperación del paciente. Y bueno, ahora hablando sobre los campos emergentes del trabajo social, la gestión y la calidad de los servicios, ¿no? También es como también uno de los principios básicos, la atención, y hasta es creo como lema de ciertas instituciones, la atención con calidad y calidez, ¿no? Siempre. Y bueno, la gestión del cambio institucional, puesto que no necesariamente todo va a seguir como siempre. Hablábamos hace un rato sobre que la sociedad es cambiante. Es como sí, o sea, la sociedad cambia, pero nosotros también tenemos que tener esta apertura a aceptar los cambios que vienen, ¿no? Porque no, ya lo mencionábamos, no es lo mismo la familia hace 40 años que la familia de
de hoy, ¿no? O sea, y también tiene que ver un poco sobre los espacios y cómo nosotros actuamos ante estas perspectivas. Por ejemplo, dentro de los enfoques de acción, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la parte de, no sé, temas tan polémicos como el aborto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi carga desde lo cultural, ¿no? Lo que me han inculcado, pues que el aborto es malo, ¿no? Pero de repente me encuentro que estoy trabajando en una clínica de aborto, ¿no? O sea, y porque es el espacio que se me presentó, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como nosotros tenemos que cambiar de paradigma, porque para eso pues nos estamos dedicando, ¿no? Porque, por ejemplo, moral y éticamente no podría yo trabajar en ese espacio si yo no estoy a favor de eso, ¿no? O sea, cosas como tan sustanciales para poder intervenir. Y bueno, equipos de trabajo y trabajo en equipo, porque no es lo mismo. Que yo tenga todo un equipo, un grupo, y pues que aparte yo pueda trabajar con ese equipo, ¿no? Porque también a veces tenemos pues problemas en cuanto a relaciones humanas y públicas. Por ejemplo, las relaciones humanas sí, las que establecemos con el otro, pero también las públicas, cómo nos relacionamos hasta con nuestros pares, tal vez en otras instituciones, en otros espacios, ¿no? La comunicación interna y externa, tal vez con nuestros compañeros de trabajo, con las alianzas en otro momento, ¿no? Y la resolución de conflictos, supervisión, evaluación, sistematización. Y bueno, aquí vuelve a aparecer el tema de la incidencia en las políticas institucionales. Ya no hablamos aquí de la incidencia en políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver más a nivel macro, sino en las políticas institucionales. Tal vez algo como, no sé, tan sencillo como no sé, en mi formato de estudio social hay un campo que ya no tendría que ir, o hay algo que tendría que incluir, ¿no? El poder hacer como todo ese tipo de propuestas, aunque sean minuciosas. Fíjate que ahora que estaba platicando yo con gentes de psiquiátrico infantil, me comentaba la jefa de trabajo social de ese hospital que trabajo social fue quien generó la renovación del manual de procedimientos del hospital, que se reunieron todas las disciplinas y desde su área proponían todos estos cambios, pero que fue trabajo social quien realmente renovó todo este manual de procedimientos, y que ellas le pedían a los demás profesionales tener esa visión de mejora, de quitar todo eso que ya era nada más como paja, como sí, que ya a través de los años se va perdiendo el enfoque de lo que realmente va dirigido el hospital. Entonces a mí me dio mucho gusto saber que Trabajo Social fue quien generó ese cambio en la institución, pero también lo que les digo, pero también que lo tengan por escrito y presente, y que lo hagan saber a las demás instituciones para que se genere ese cambio también en las demás instituciones, que vean que son los trabajadores sociales quienes están generando todo eso nuevo, ¿no? Sí, justo eso, y también pues son cosas como muy benéficas que hacemos, y también es importante por supuesto la socialización de nuestro trabajo, ¿no? Y por ejemplo a nivel de coordinación interinstitucional, ¿no? Por ejemplo habrá espacios que pues no sé, que traen tal vez algo novedoso, y justamente esta comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en una institución donde hay ciertas deficiencias? Y pues me entero que la colega hizo esta parte de modificación a X proyecto, a X cosa, y pues cómo eso me va a beneficiar a mí, porque finalmente al poder socializar, pues puedo compartir y tal vez puedo hasta replicar, ¿no? Y bueno, también lo ético profesional, los nuevos paradigmas como la bioética, ¿no? Por ejemplo, sobre qué hay de por ejemplo, cuando ponen cosas biónicas a las personas, ¿no? Si está bien, está mal, ¿no? Y la relación en cuanto a lo social, que son nuevos temas que vienen a colación dentro de todos estos procesos sociales, las habilidades directivas, la mercadotecnia social, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora ya como para ir concluyendo, pues algunos retos y desafíos que tiene el trabajo social. Y
Es necesario dejar de ver al trabajo social simplemente como una profesión o como un mero ejercicio laboral, académico, científico, para entenderlo, comprenderlo, sentirlo y vivirlo. Como lucha, resistencia, identidad, creatividad, imaginación, colaboración, transformación, compromiso, amor, riesgo y pasión, ¿no? Que sobre todo creo que son elementos que deben caracterizar a un trabajador social. Y bueno, el reconocimiento, algo que nos hace falta un poco es el reconocimiento social, institucional y gremial. Nosotros pues hay toda una lucha a nivel gremio, ¿no? El que, por ejemplo, al menos en el catálogo de profesiones, ¿no? Que el trabajador social se sitúa al mismo nivel que una persona que ejerce la carpintería, ¿no? O sea que no es malo como tal, pero es como nosotros podemos reconocer, dignificar toda esta parte, posicionarnos como profesión, como justamente una profesión sustancial para el cambio social, ¿no? Y justamente también la profesionalización del trabajo. Nos pasa un poco con nuestras compañeras que tal vez ya tienen un rezago dentro de las instituciones, que ven como sus actividades como sí, o sea, lo que tienen que hacer, pero tal vez no hay una visión más allá. Y justo pues porque no hay una actualización constante, ¿no? que nos da otra visión del poder hacer las cosas. También nuestro compromiso profesional-profesión, ¿no? Que también es como muy importante, ¿no? Y aquí hablando sobre elementos como ética, ¿no? Que nosotros realmente estemos comprometidos a lo que hacemos y no hagamos lo que hacemos solo por hacerlo. Y bueno, la eliminación de los estigmas hacia la profesión. Fíjense que esto lo relaciono mucho con el reconocimiento social y el posicionamiento, porque por ejemplo cuando le preguntan a una persona, ay, ¿qué es el trabajador social? ¿O qué hace el trabajo social? Ay, sí, la señorita que me atiende y me da mi pase en la X institución, o la de la tarjeta de la leche, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que sí, o sea, evidentemente son actividades que realizamos, aunque yo, a mi punto de vista, son actividades como de apoyo, ¿no? No es lo central. Y bueno, también la reconstrucción de la identidad profesional, porque pasa, ¿no? Que en determinado equipo, ¿no? Que es multidisciplinario, pues, y te preguntan, ¿y tú qué eres? Ah, pues yo soy trabajadora social. Y hay hasta a quienes, no sé, no les agrada mucho la idea de decirlo, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me preguntan, ¿tú qué eres? Ah, yo soy trabajadora social. Aunque te digan, ah, pues ni pareces o algo así, ¿no? O sea, es el que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos para que posteriormente nos reconozca el otro. ¿Sí? Nada más un comentario breve. Cuando en el diplomado anterior la profesora Neria Tello y la profesora Adriana Ornelas, que ellas hicieron un trabajo conjuntamente y le preguntaban a la gente así, gente que estaba en las calles, que pensaban sobre la labor del profesional del trabajo social, y también hicieron su estudio con un grupo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Estudiantes, también hicieron esa como prueba piloto, y también le preguntaban a otros profesionales que qué sabían de la profesión. Y bueno, pues desde que la gente que no tiene identificada la profesión de la gente en común, y los profesionales que cada vez tienen como más claro a qué dirigimos nuestra labor en el área del trabajo social. Pero el comentario que decía alguna otra profesora en el diplomado, que a mí me pareció que algo muy sencillo, pero que genera todo un cambio, es que decía ella que cuando ella estaba así en el trabajo operativo y que estaban haciendo cosas hasta administrativas y demás, que se presentaba con la gente y que le decía, muy buenos días, soy su trabajadora social y estoy para auxiliarlo en cualquier situación que usted quiera solucionar. Entonces, como que se me hace importante desde ya entrada en el trabajo operativo, sí presentarte y decir qué profesional eres y en qué establecer en qué los puedes ayudar y demás, porque sí, muchas veces ni siquiera nos presentamos con la gente y es por ello que ellos no nos tienen bien identificados. Y algo que sí realmente a mí me dio gusto, que del trabajo que nos dejaron, yo también hice mi prueba ahí, y
y anduve preguntando a muchos profesionales qué pensaban de la profesión, y sí tienen en claro que somos una profesión que está generando cambio, que está bien enfocada dentro de lo social y que estamos generando desde lo particular hasta ya lo macro, ¿no? Entonces, me pareció algo que puede ser un detalle el decir, soy tu trabajadora social y asistes a este servicio para que yo te dé orientación, porque de verdad genera la conciencia en la gente de identificarte como profesional. Justo eso. Ajá, bueno, y sí, justo a este punto, ¿no? O sea, es parte de la reconstrucción de nuestra identidad, ¿no? Algo como tan sencillo como decirle a tu usuario, ¿sabes qué? Yo soy tu trabajadora social, pues es fundamental, ¿no? Y de las principales cosas que tenemos que hacer. Nuestra visión, sí, transdisciplinar, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que es algo que pues también nos hace falta, ¿no? A algunas de tal vez generaciones que van un poco más antes que nosotros, ¿no? Pero justo por eso la actualización constante es muy importante, ¿no? Y no solo como en temáticas de trabajo social, más bien como en general, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo que nos puede facilitar la vida como un curso de Excel, ¿no? Para, no sé, sacar una estadística de algo, ¿no? Otro tipo de cosas que nos facilitan la vida, por ejemplo, en investigación social, cuando usas el SPSS, ¿no? O sea, cuestiones importantes, ¿no? Porque también el uso de las TICs, pues a veces nos quedamos un poco cortos porque nosotros creemos que nuestro diario de campo lo tenemos que llevar en cuadernito, forma italiana, de pasta dura, ¿no? Y no necesariamente. Puedes utilizar tu celular, o sea, ese tipo de cosas. Y bueno, yo me quedaría hasta aquí, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar algo, alguien tiene alguna duda, reclamo, pregunta, con todo gusto. Bueno, el comentario también de desburocratizarnos, porque cuando de repente revisas lo que haces en tu trabajo, eres un burócrata que ya llega el momento en que no eres un profesional con esa sensibilidad de la que hablábamos hace rato y que atiendes al siguiente número y al siguiente número, y que olvidamos esa parte de que los sujetos sociales son gente que a la par que nosotros tienen problemas y que tenemos que atenderlos desde esa visión, que están dentro de una situación problema y que hay que también ser sensible en ese sentido. Ser muy humanos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces terminé esta conferencia. Nos tomamos 5 minutos. También ya está aquí Carla. Entonces, si quieren ir al baño o algo así, nos vemos en 5 minutos.